Hoy día tenemos el agrado de entrevistar al pintor peruano Rubén Saavedra. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, muchas gracias por la invitación. Para el filósofo George D. Uberman, la imagen es portadora de una memoria. Uberman aborda el concepto del anacronismo como una herramienta para comprender las relaciones entre las obras de arte y su contexto histórico. Para Uberman, el anacronismo no es simplemente un error cronológico, sino una herramienta metodológica que permite examinar cómo las obras de arte del pasado se relacionan con el presente y cómo pueden adquirir nuevos significados a lo largo del tiempo. Y yo creo que algo similar sucede en tu obra respecto al anacronismo. Por ejemplo, en tu obra hay bastante apropiacionismo, ¿no? Te apropias mucho de imágenes preexistentes, ¿no? De obras de arte que ya existen, obras de arte occidentales o extraoccidentales. Yo, por ejemplo, pienso en una de tus últimas pinturas, el Sardanápalo y Bolívar, donde vemos esta famosa pintura de Delacroix, que está completamente descontextualizada y va a pasar a ser reinsertada en la fachada de un edificio institucional, como es el Congreso de la República, y se va a volver parte de nuestro paisaje urbano, ¿no? Y lo interesante es que esta pintura va a coexistir de cierta manera con este famoso grabado de Felipe Guamán Poma de Ayala, de su libro de Crónicas y Buen Gobierno, el cual en tu pintura se va a esbozar como una suerte de afiche callejero sobre la fachada, que al mismo tiempo va a coexistir con la famosa estatua de Bolívar, ¿no? Entonces es una manera de observar una suerte de montaje de distintas obras de arte, de distintos objetos del arte y de la cultura, de diversas temporalidades y culturas que coexisten simultáneamente en un mismo contexto espacial y temporal, que es la pintura, ¿no? De cierta manera, distintos tiempos se trenzan en tu obra, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más sobre tu obra y esta reflexión inevitable sobre el tiempo y la historia que nos imponen estas imágenes. Bueno, lo que yo pretendo es en sí manipular las imágenes, ¿no? De distintas épocas, de distintas culturas, ¿no? No solamente abarco la historia peruana, sino de distintas mm, eh, nacionalidades o geografías, ¿no? Pero en sí hago un reflejo de lo que los estados han hecho con nuestra historia, ¿no? Desde manipular también a través de la imagen, que era lo más cercano al pueblo, ¿no? A las personas de pie, ¿no? En la religión también se ha hecho, ¿no? En la época medieval se usaba para educar y adoctrinar a las personas el arte religioso, ¿no? Entonces es ahí donde tengo esta pretensión de poder manipular no solamente pinturas, esculturas, fotografías, ¿no? Que conservan un legado histórico, pero este legado histórico tiene un fin político, ¿no? De lo cual yo desarraigo el fin político con un fin estético y que las personas puedan reinterpretarlo a su manera. Yo pienso, cuando me hablas de esto, pienso, por ejemplo, en cómo las imágenes durante la colonización de América, por ejemplo, eran un instrumento justamente de colonización y una manera de difundir la religión católica, ¿no? En América Latina. Eh, Pienso, claro, en la imagen, como muchas veces la imagen es ese instrumento de persuasión, ¿no? Para persuadir a las personas. Y eso existe desde la época medieval con la religión, ¿no? En la imagen y la religión. Pero entonces digamos que de cierta manera tu obra va a cuestionar las narrativas establecidas y dominantes de la historia. Podría decirse que trato de cuestionar, pero no de educar o adoctrinar, ¿no? Ujú. Porque no tiene ningún sentido lógico en la actualidad hacer eso, porque para eso existen otros medios audiovisuales que la tecnología adentra a través de esta época que estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya las pinturas no se usan para eso. Es por eso que mi fin es un fin estético y artístico, ¿no? No tengo un fin, digamos, adoctrinario, ¿no? Podríamos decir entonces que la lectura es una lectura bastante compleja la que sucede en tu obra, ¿no? Porque vamos a ver una variedad, una gran variedad de referencias, ¿no?
este pastiche que se da, ¿no? Porque muchas veces utilizas pinturas occidentales como las de Delacroix, pero muchas veces ya, como lo hemos visto, los grabados de Guamán Poma de Ayala, y al mismo tiempo a veces utilizas huacos, edificaciones bastante importantes de nuestro país, e incluso la otra vez vi, creo que es el Palacio de Gobierno en México, Ujú. ¿sí? Es decir, objetos culturales, ¿no? No solamente obras de arte, pero también arquitectónicos. Pero la pregunta es, ¿cómo tú vas a ¿qué buscas hacer con estos objetos? ¿Qué buscas crear al ponerlos en una misma superficie? Es decir, al ponerlos en una misma pintura. ¿Cómo los quieres reinterpretar o Bueno, reconfigurar? para comenzar, la sociedad es compleja, ¿no? Eh, Viéndolo de ese modo, eh, hay una complejidad en las imágenes que yo uso, que son muy diversas, e inclusive podría confundir al lector de imágenes, ¿no? Pero sin embargo, lo que se pretende es tener un resumen y hasta un sarcasmo visual de poder entremezclar todas estas imágenes para engendrar una nueva, ¿no? Para situarnos en un contexto más histórico, en especial en nuestro país, ¿no? Es un gran referente de que es una sociedad muy compleja, ¿no? Dada por su geografía y por su historia que aún no se termina de concluir, ¿no? Es una historia en construcción constante. Entonces mi obra creo que contiene ese reflejo de construcción constante, ¿no? De ir construyendo a partir de imágenes relegadas, como imágenes que han perdurado en el tiempo, de distintas índoles sociales, socioculturales y económicas, y políticas también. Y eso es mi pintura, ¿no? El sarcasmo visual que yo hago a través de poder mezclar todas estas imágenes para obtener una nueva. Me parece bastante interesante lo que dices, porque me hace justamente pensar en las ideas de este gran historiador del arte que fue el alemán Avi Warburg, quien va a desarrollar el concepto de la supervivencia de la imagen o el Nachleben, que como se dice en alemán, que justamente es este poder que tienen las imágenes, ¿no? De poder sobrevivir, sobrevivirnos, ¿no? Vivir más que nosotros, ¿no? La imagen siempre va a existir, siempre va a perdurar, ¿no? El artista puede crear la imagen, pero el artista muere y la imagen va a sobrevivir para siempre. Y lo interesante es cómo justamente, y es algo que vemos en tu obra, cómo la imagen se puede seguir reinterpretando, ¿no? En distintos periodos históricos y culturales, ¿no? La imagen nunca muere. Y cuando más pase el tiempo, la imagen va a seguir cambiando y va a seguir, de cierta manera, resonando en el presente, ¿no? Se va a reconfigurar. Y eso me parece bastante interesante porque es algo que justamente vemos en tu obra. Algo que también me parece que me llama muchísimo la atención es, bueno, como ya hemos visto, hay muchas referencias en tu trabajo, muchas referencias de la historia del arte occidental, de culturas no occidentales, de culturas no hegemónicas, pero ¿cómo eliges los objetos culturales que están en tu obra? ¿Cómo los eliges? Bueno, en primer lugar, lo que a mí me atrae es la estética, ¿no? Y después pasa por un filtro conceptual, ¿no? Entonces, una vez que escojo imágenes que concuerden con la estética, con el color, con la materia, con el ambiente del cual quiero representar, porque para mí es muy importante la estética como seductora, ¿no? Como seductora del, del discurso, porque por ahí pienso que se adentra uno a conocer una obra o el interés a través de la estética. Después de eso ya paso por un filtro conceptual en donde eh, voy eliminando algunas imágenes que ya no creo que tengan lugar en el cuadro y voy agregando otras más y perfilando el cuadro, ¿no? Pocas veces uso bocetos. Algunos de mis bocetos se han convertido en dibujos que quedan como dibujos simplemente y ya no los vuelvo a repetir como pintura, ¿no? Pero en la mayoría de obras comienzo directamente en el lienzo
y la estructura la tengo en la mente. O sea, yo ya sé lo que voy a pintar y de qué va a hablar el cuadro, ¿no? Antes de comenzarlo. Y simplemente lo que voy tallando son detalles o elementos a quitar o a agregar. Hay algo que me parece bastante interesante en tu obra, es que, bueno, como ya hemos visto, tú vas a apropiarte de distintas obras de arte, por ejemplo, algunas de Delacroix, eh, pero el estilo en tu pintura no es una copia fiel del original, ¿no? No es una pincelada acertada como otros pintores que también practican la apropiación de imágenes, como pueden ser Hermann Braun Vega, sino es más bien una pincelada bastante rápida, expresiva, fluida, libre, ¿no? Que va a dejar entrever estas imágenes icónicas de la historia del arte, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre tu estilo al pintar. Bueno, la determinación de la técnica a usar tiene que ver con el discurso que voy a emplear en el momento de la ejecución de la obra, ¿no? Eh, Generalmente cuando hago interiores, uso mucha materia, ¿no? Mucha carga, en este caso el óleo, ¿no? Mucha carga de óleo porque trato eh, de usar la corporalidad que no existe en el cuadro porque no hay ningún ser viviente que está caminando en estos interiores, están totalmente vacíos, ¿no? Hasta ahora. Y sin embargo la presencia humana está en el mismo interior arquitectónico, en algún cuadro colgado, en alguna fotografía, algún afiche o alguna escultura, ¿no? Es ahí donde está el, el personaje, ¿no? Pero sin embargo no está presente, es ausente. Entonces, creo que la materialidad del óleo le da esa corporalidad a la escena, ¿no? Sin embargo, eh, cuando pinto exteriores, que tiene el mismo concepto, pero ya no hay necesidad de usar tanta materia, sino más bien que sea una pincelada un poco más fluida, ¿no? Con más aglutinantes. E inclusive, como manejo un paisaje y en el paisaje eh, tenemos otras sensaciones que no hay en el interior, como el viento, como el sol, eh, la pincelada tiene que ser en más movimiento, ¿no? Entonces, por eso es que hago estas pinceladas que son casi acuarelables, ¿no? Pero siguen siendo óleos, ¿no? Entonces, la determinación, en conclusión, de mi obra tiene que ver con el discurso a tomar, ¿no? Algo que me parece bastante interesante es que actualmente tu obra ha dado un giro sin desligarse completamente del tema de la historia y la imagen en el centro de la práctica histórica, y has comenzado a desenterrar el archivo fotográfico familiar, ¿no? Es un ejercicio que te ha permitido remover los escombros, hurgar en el pasado familiar y común. Y vas a presentar, de cierta manera, la microhistoria en el sentido un poco de Carlo Ginzburg, el historiador, cara a cara o vis a vis de la gran historia, ¿no? De esta historia oficial, por así decirlo. Y me parece bastante interesante lo que estás haciendo y me gustaría que nos cuentes un poco más sobre este tema. Siempre un trabajo me trae las antípodas de otras, ¿no? Pero sin embargo están siempre rodeadas del mismo concepto, ¿no? En este caso, he pasado mucho tiempo hurgando en historias macrocósmicas, ¿no? Historias pomposas, ¿no? Que tienen que ver con la historia, las guerras, situaciones con, digamos, un poco más de importancia, ¿no? Pero creo que también lo microcósmico abraza también lo general, ¿no? Entonces, en historias tan pequeñas como la de alguna familia, también se refleja el momento en que se vive en la macrohistoria, ¿no? Entonces, me pareció interesante ver el otro lado del espejo, ¿no? Ver el otro lado de esta historia, ¿no? Que mientras se cuenta en un interior, no sé, la revolución de Velasco Alvarado, o de Benavides, o de Odría,
en ese momento y en ese año y en ese día, una familia se estaba tomando una fotografía en una playa de verano o de repente les estaban tomando foto a unos campesinos en el Cusco, ¿no? Entonces, cada una de estas historias, siendo de cualquier estrato social, socioeconómico, me parece interesante y justo poder retratarlo y usarlo también como una herramienta válida. Y eso es mi interés, ¿no? Eso es mi interés. Me parece fascinante la idea de retomar las ideas tan ínfimas, tan pequeñitas, ¿no? Pero en realidad reflejan inclusive mucho más que las historias grandes, ¿no? En esas Claro, historias pequeñas se ve mucho más. En esas historias pequeñas podemos ver el héroe que lo tenemos en los parques como monumentos históricos, ¿no? En los grandes museos, a estos héroes que en realidad también eh, sobrevaloramos, ¿no? Sobrevaloramos porque en realidad lo que se trató de pintar en estos cuadros históricos hace siglos atrás es lo que un Estado en un momento quería que tú percibas, ¿no? Entonces se le ha extirpado a este héroe su, su humanidad también frágil, su humanidad de errores, para someterlo a ser un superhéroe, ¿no? Que en realidad tampoco es, ¿no? Pero se nos ha insertado todo eso para tenerlo como ejemplos patrióticos y todo este tema, ¿no? Sin embargo, una madre soltera que tiene que velar por la economía de sus hijos, o un padre que se queda de pronto sin trabajo ante la situación de un país, sea el que fuera, es también mucho más heroico que los grandes héroes que tenemos pintados en nuestros museos, ¿no? Entonces me parece también un homenaje el poder pintar estas fotografías familiares, ¿no? sí. Uh -huh. Me parece bastante, como te digo, bastante interesante lo que estás haciendo porque al final no sales del todo del tema histórico y justamente de cómo la imagen al centro de la historia, que es algo que me interesa mucho, ¿no? Sino más bien te estás adentrando mucho más dentro de la historia, porque yo creo que es un poco el sentido de la microhistoria, de esta metodología de la microhistoria que explica el italiano Carlo Ginzburg, de cómo si uno se enfoca en la historia regional, la historia personal, uno puede lograr entender los grandes sucesos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos de, no sé, por ejemplo, grandes problemas, no sé, dentro de la historia, un gran terremoto, el terrorismo, etcétera. A todos, de cierta manera, nos toca vivir los sucesos históricos, ¿no? Pero el adentrarnos en desde una perspectiva tan íntima, podemos ver cómo esto repercute en la vida personal de pequeños ciudadanos que tal vez nadie conozca, ¿no? Y es otra manera de digerir y entender la historia, tal vez una manera mucho más rica, ¿no? Y ver cómo la gran historia, la historia oficial, repercute en la vida de absolutamente todo el mundo y cómo la historia no es ajena a nosotros, ¿no? Mm. Es lo que también conversábamos sobre la verdad, que la verdad se ve mucho mejor cuando está de lejos que cuando está de cerca, ¿no? Entonces las historias cuando han pasado mucho tiempo se pueden ver mucho mejor, ¿no? Con más calma, con más cordura, ¿no? Sin embargo, una verdad que se ve del momento es un poco confusa, ¿no? Entonces, por eso también mi interés de escarbar historias muy pasadas o medianamente pasadas, ¿no? Y el de poder pintar quizás historias que están sucediendo en la actualidad como que todavía no me atraen tanto porque pienso de que no están muy claras, ¿no? Y lo otro también es un interés que tengo en la cinematografía, ¿no? Inclusive he percibido que mi pintura es teatral, ¿no? Porque tanto como los exteriores como los interiores eh, están hechos a través de un escenario, ¿no? Y los actores que cumplen su función pueden ser un huaco precolombino, una estatua griega, una pintura, una fotografía, un estante de libros, un mueble, ¿no? Una silla, una mesa, botellas o cualquier tipo de objeto, cumplen una función teatral, ¿no? En donde
el director es el artista y la escenografía está ahí con la historia misma, ¿no? Que nos pueden contar. Que es un poco, creo que el lenguaje de las imágenes, el lenguaje de los símbolos, ¿no? No necesitas a un ser humano para que te cuente la historia, sino muchas veces son los símbolos, son las imágenes, es como, es la puesta en escena que vas a configurar a través de tu pintura la que nos va a contar alguna historia, ¿no? Y sabes, es tan fabulosa la pintura porque me da mucha libertad para poder crear distintas, distintas realidades que en este momento no podría realizarlas, ¿no? Es como entrar en un sueño ficticio o inducirme a un sueño en donde yo puedo manipular la verdad de todas las formas, ¿no? Entonces, es como si yo lo veo a veces como una película, ¿no? Como un largometraje, en donde puedo alejarme de la lógica y ser totalmente absurdo, ¿no? Y me imagino a veces un cuadro en donde puedo colocar un interior del siglo XIX con un cuadro de Rothko de repente y abajo algunas revistas actuales, algunas revistas, no sé, de lo más simple que pueda existir en este mundo y, y algún objeto irrelevante, ¿no? Entonces, toda esta masificación de información eh, para mí es como si despertara del sueño y el sueño está plasmado en el cuadro, ¿no? Entonces he podido concretar físicamente lo que mi mente quiere expresar en ese momento, ¿no? Como diría Heidegger, la Heidegger. obra de arte no representa, para él no representa, sino más bien presenta y trae algo a la presencia, trae un nuevo mundo a la presencia, al presente. Yo creo que tú de cierta manera haces eso, ¿no? Tú eres, como diría Didi Uberman, tú eres uno de estos artistas que de cierta manera manipula tiempos que no eran los suyos, como hacía Fray Angélico, por ejemplo. Tú juegas con tiempos que no son los tuyos, con obras de arte que no son de tu tiempo, de distintos artistas, para crear un nuevo mundo, ¿no? Como tú dices, un interior del siglo XIX, con un Rothko, con un Waco, y crear un mundo completamente nuevo y querer transmitir algo, reconfigurar todos estos elementos, descontextualizarlos, ponerlos juntos en un nuevo contexto y crear, manipular el tiempo y crear algo Claro, nuevo. y yo creo que tampoco no es algo tan novedoso porque en el cine Tarantino hace una alusión a cine dentro del cine, ¿no? Y manipula también el propio cine pasado a través de su cine presente, ¿no? Entonces es como si yo estuviera haciendo arte y manipular ese arte a través de mi propio arte, es como un metaarte, ¿no? Así como hay un metacine, yo creo que también podría haber un metaarte, ¿no? Entonces, eh, me gusta bastante, me divierto bastante. Eh, entrando en esta realidad de los pintores que ya no están con nosotros, o de los artistas, o de las fotografías, o de los carteles, y poder encontrar nuevas realidades y que esto ayude también a reflexionar a las personas sobre su sociedad, sobre su forma de ser, sobre su humanidad, sobre sus logros, sobre sus errores, o sobre cualquier problemática que pueda darnos, ¿no? Por eso es que yo no pretendo con mi pintura dar un concepto totalmente objetivo, sino que sea polisemántico, ¿no? Que para cualquier persona que tenga algo de información pueda generarle ciertos atisbos hacia nuevas realidades, ¿no? Y eh, eh, que puedan interpretar lo que ellos deseen, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué estás trabajando para tu próxima muestra. Bueno, lo que estoy trabajando ahora mismo, digamos, es una miscelánea de lo que he venido pintando hasta ahora, pero dirigido hacia una temática que gira en torno a estos interiores, exteriores, pero también reforzándolo con algunos, digamos, objetos, pinturas objetos que eh, tienden a someter a todas estas ideas
desde los interiores y los exteriores y la manipulación de las imágenes o la apropiación de imágenes a través del tiempo y de la historia se unan a través de también estos objetos, ¿no? Entonces, estoy cogiendo extractos de mis propias pinturas y pintándolos como objetos tales cuales, ¿no? Tal cual. Y así generar una confusión entre lo que es una obra de arte y lo que es un objeto, ¿no? Me parece muy interesante, igual no desligado del tema de la historia, ¿no? Entonces eso es lo que vengo trabajando hasta ahora y espero que salga de lo mejor posible, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad de poder mostrar estas obras y poder compartir mi visión y mi forma de ver el mundo a través de lo que más puedo hacer, que es el arte. Muchas gracias a Gracias. ti.